Presidente, buenas noches. Muy buenas noches. La primera pregunta, ¿cómo viene digiriendo usted todo lo que está sucediendo alrededor del caso Lavallato y las alusiones que se hacen de usted en esta investigación? Bueno, diferencio muy bien el caso Lavallato, que es un escándalo continental y además un escándalo de corrupción gravísimo. No el más grande que ha tenido el Perú, que ha habido mucho mayores, pero que ha comprometido hasta ahora, por declaraciones claras, dos expresidentes de la República, y eso es gravísimo. El otro tema, las alusiones que se hacen a mí, no las hacen los que hacen delaciones en Brasil o Marcelo Odebrecht o señor Barata. Las hacen analistas, periodistas y adversarios. Y entonces hay que buscar si el señor Dirceu, un exministro de Lula, vino a visitar. Ahí está la clave. Pero vino, según se sabe, con una empresa que al final no hizo ningún negocio y que ante el Tribunal Federal declaró enfáticamente en Brasil y bajo juramento: no he pagado nada a nadie porque no hice ningún negocio. Y el segundo tema, vinculaciones forzadas, especulaciones reales, como ha dicho alguien, son las de existe un AG. Sí. Yo me he dado el trabajo de buscar solamente esa parte de las agendas del señor Odebrecht y descubierto que hay 37 AGs en todas partes del mundo. Bueno, como yo no he estado allí, imagino que se trata de otra gente. Y nosotros nada tuvimos que ver con el famoso proyecto Olmos que fue firmado antes de mi gobierno. Bueno, pero si no fue usted el AG señalado en la anotación 37, este relatorio de la Policía Judicial brasileña, ¿quién es? Porque evidentemente estamos hablando de Olmos. Bueno, usted puede tomar un avión y preguntarle al señor Marcelo Odebrecht, pero no invierta los temas y diga, porque aparece un inicial que podría parecerse a la suya, tengo que decirle quién es. ¿Cuál fue el nivel de participación del Ejecutivo en el proyecto Olmos? Porque hemos revisado los contratos y, por ejemplo, Dante de Córdoba, que creo que era ministro de Agricultura entonces, firma en calidad de interviniente. ¿Qué significa interviniente? Este fue un contrato hecho por el gobierno del señor Toledo y hecho, yo diría, para precipitar algo antes que lo hiciera mi gobierno, en el sentido que es un proyecto tan importante para la historia del Perú, que es un orgullo para mí haberlo comenzado en 1989 con fondos públicos. Interrumpido mucho tiempo, el señor Toledo lo reinició, trató con la empresa Odebrecht, firmó con ellos, pero automáticamente transfirió al gobierno regional gestiones, administraciones. De manera que en lo que toca a mi gobierno, unos meses después o un año después, no hubo mayor trato sino tercerización del gobierno regional. Solamente, como ha explicado muy bien Mercedes Araoz, en el último año del gobierno, el gobierno regional pidió una autorización al Ministerio de Economía, en la que primero no estuvo de acuerdo el Ministerio de Economía, y después, con muchos condicionamientos, logró arrancarle mejores condiciones a la empresa Odebrecht. Esto es todo lo que teníamos que ver. Sí, pero respóndame, por favor, la calidad de interviniente de un, yo no lo de un sé, miembro del pregúntele Ejecutivo. al señor Córdoba. La verdad que yo no... ¿Usted no lo sabía como presidente de la República? El presidente de la República señala los grandes objetivos. Los ministros y los empleados de los ministros son los que hacen la administración en detalle de los temas. El tema del acuerdo DGI que aparece en las siglas de... ¿Qué significa? Bueno, según la Policía Federal son anotaciones que harían, es una sigla que digamos da a entender que hay un soborno o un pago y que bueno, figura debajo de la anotación AG Sí, Olmos. 27 líneas más abajo. No, está inmediatamente debajo de... 27 líneas más abajo con su perdón, 27 líneas más abajo de donde aparece el supuesto nombre AG. Aquí lo tengo justamente porque me han preguntado ayer tantas veces eso, que aquí aparece el famoso AG. Y aquí está acuerdo de GI. No, señor, aquí está acuerdo de GI. No, pero ¿dónde dice? No le estoy preguntando esto. Le estoy preguntando esto. No, acuerdo de GI. Bueno, pregúntale usted a Marcelo Odebrecht y espere. Acuerdo de junio. GI señala claramente, se observa que el empleo de la sigla DGI por Marcelo Odebrecht en anotación del celular de su propiedad fue utilizado por su grupo empresarial para hacer referencia a pagos ilícitos efectuados al margen de la cantidad. ¿Es un pago ilícito a Alan García? Se lo estoy preguntando. No. Yo le rechazo absolutamente eso y lo emplazo a que en junio me diga usted lo mismo.
cuando todo lo que se ha declarado en Brasil sea público. Sí, presidente García, pero yo no le estoy diciendo que usted es la persona que ha No recibido ese dinero. No me lo pregunte a mí. Pero le hago la... O sea, digamos, Lo que tengo que ser enfático porque el honor de las personas está por encima de cualquier especulación. Sí, pero está dando a entender que sí hubo un soborno en el proyecto Olmos. No lo sé, usted lo dice. Ahora, ¿cuál era la relación con el gobierno regional en ese momento en el tema Olmos? ¿Simplemente fue el de pedir una solicitud al Ministerio de Economía para que se ampliaran estos plazos? Eso lo ha explicado muy bien Mercedes Arauz, que era ministra de Economía, y sobre los niveles de endeudamiento y sobre algún derecho que tenía el gobierno regional y la empresa para vender tierras. Eso lo trató el Ministerio de Economía. Ese no es un tema que trate el presidente, señor periodista. ¿Llegó a hablar del tema directamente con Nery Saldarriaga, que era la presidenta regional entonces? No, jamás. ¿Cuál fue su relación con Marcelo Odebrecht? Una relación con el empresario más importante que existía en el Brasil, según dicen, hay otros grandes, y que estaba dentro del gran proyecto de vincular el Perú con el Brasil. Y como el gobierno brasilero daba tanta importancia a la penetración y presencia de sus empresas, pues hemos tenido una relación protocolar. Estuvo en una ocasión a presentarse y lo recibí, y punto. Se lo pregunto porque en los relatorios policiales hay un correo enviado el 12 de septiembre del 2006 a Jorge Barata y a Alexandrino Alencar, entre otros funcionarios de Odebrecht, refirió a una visita que él precisamente realiza en esos momentos acá a Perú, y él señala: Alex, la semana que viene me encontraré con el presidente del Perú, Alan García, con quien tenemos una larga relación de confianza desde su primer mandato como presidente. Pero el señor Marcelo Odebrecht es lo que no era aún, me parece. Le comento el correo, sí. Le comento el correo y luego lo hablamos. Luego dice: actualmente tenemos en el Perú a uno de nuestros principales mercados con más de 1.5 billones de dólares en obras públicas y privadas. Frente al interés que Alan García ha demostrado en fortalecer su relación con el Brasil y específicamente con el presidente Lula, sería importante verificar con nuestro amigo si existe algún mensaje u orientación por parte del presidente Lula para mi conversación con Alan García. ¿Qué tenía que hacer Marcelo Odebrecht entre usted y Lula da Silva? Pero es un empresario importantísimo de Brasil. En principio creo que no se realizó ninguna entrevista. Yo lo conocí ya siendo presidente. Pero él estuvo en Lima en esas fechas. No creo que en ese momento no hubo ni habrá ningún testimonio de que hubo reunión. Tendría el propósito de ver al presidente electo, si era electo yo en ese momento. Pero como él dice, tenían un paquete de inversiones de 1.500 millones muy anterior a mi gobierno. Y a usted me dice que fue presidente de la República, que tenía que atender a los empresarios foráneos. No solo atender, los invitaba a venir. Ok, ¿y cómo toma usted el hecho de que esos empresarios que usted invitaba a venir son ahora comprobados corruptos? Bueno, no todos. Pero estamos hablando de los brasileños. Sí, pues, pero los empresarios que invitaba a venir, dice usted, no todos. Han venido empresarios de todo el mundo. El presidente del France vino respondiendo a una carta de invitación que le hice y estableció 2 vuelos al Perú después de muchos años por esa carta. Y no me dio ni un pasaje, ¿eh? De manera que no hay que estar presumiendo esas cosas. Aparece actos de corrupción de una empresa que lo ha hecho en Panamá, en Ecuador, en Colombia, en todas partes, pues condenable, que sea sancionada aquí y allá, pero eso, ¿qué tiene que ver? Yo conozco su corazón, me anticipo a lo que usted puede hacer en el futuro. Ahora dígame, usted viajó el 17 de septiembre del 2008 a Brasil, a la Expo Brasil. Tengo entendido que eso no irrogó ningún gasto para el Estado. ¿Quién solventó ese viaje? Como no vaya a robar ningún gasto cuando es el presidente viaja. Es lo que se señala, que no demandó el presidente del Perú siempre salió en el avión presidencial o en vuelo comercial pagado por la Cancillería. Para Expo Brasil no hubo ningún gasto por parte de empresa brasileña alguna. Que yo sepa, no. Ninguno. ¿Qué cosa es el gasto de un pasaje de avión y la estadía y del hotel? La estadía. ¿Usted qué cosa cree? Que yo llevo una... Yo he viajado siempre con mi canciller, el señor García Belaunde, y comprábamos pasajes en económica. Nos hacían el upgrade las Sí, pero la pregunta es muy puntual. ¿Las empresas brasileñas pagaron ese viaje? Y la respuesta es muy puntual. ¿Cómo le van a pagar al presidente del Perú? ¿Usted qué cree? Yo tengo orgullo. ¿Por qué cree que José Dirceu lo llama como testigo en el proceso que tuvo en Brasil? Porque quería demostrar que él no vino a pagar ninguna coima, como lo ha establecido, como lo ha declarado el señor Acevedo allá. Aquí hay unos portales
de adversarios semicomunistas que siempre inventan cosas y lanzan, y los periódicos reproducen. Pero entonces dijeron, vino Dirceu vino con una empresa en ganadería. Galbao, Engenaria y Engevix. Muy bien. Ahora, Dirceu, ¿por qué? Porque Dirceu seguramente usaba el pasado político importantísimo que tuvo al lado de Lula para presentar empresas, era un relacionista público. Pero lo cierto es que en esas declaraciones siempre aparece un nombre recurrente, Zaida Sisson. Zaida Sisson es una señora brasilera que era esposa de una persona que había sido ministro en el primer gobierno. Ella también declaró en su canal que las famosas empresas que la contrataron como relacionista pública en el Perú no hicieron negocio. Pero insistía mucho, digamos, en tratar de tener cierto alcance en el gobierno de usted. Pues es como más, ella le escribe un correo a usted. Como ella lo dice, sí. no, en esas reuniones nunca estuvo, nunca me vio. Ahora, ella le escribe un correo a usted el 16 de julio del 2010. Como usted podría escribírmelo. En donde le presenta a la empresa Luce y donde le solicita una reunión. ¿Esa reunión se llevó a cabo? No, jamás. No, usted podría escribirme. El presidente de la República recibe 5.000 correos por día. No los lee. ¿O usted cree que yo vivo leyendo todas las empresas? No solo empresas, personas que plantean problemas, necesidades, deseos de tener comunicación. Hay mucha maldad en lo que usted está diciendo. ¿Por qué? Porque insinúa cosas yo que no las personas nada, escuchan. le estoy haciendo una pregunta no, concreta. entonces le respondo, mire usted la entrada de Palacio, mire usted el diario de Palacio y verá que no hay tal empresa Luce. Alusa. No lo sé. Y en segundo lugar, verifique usted los discos duros de Palacio y verá que primero nunca me llegó eso y segundo seguramente ni le contestaron. En algún momento de estos meses, conocido los casos de la línea 1 del Metro de Lima, Jorge Cubo Hidalgo, Edwin Luyo, ¿ha habido un momento en el que usted ha dicho, ok, no tengo quizás una responsabilidad o una atribución judicial, penal, pero sí, pues sí me cae una responsabilidad política? ¿La asume usted? No, escúcheme una cosa. Yo no sé si al presidente, Lucho Miró Quesada sigue siendo presidente del grupo del Canal 4. Doctor García, le pido que no... No, pero le pregunto, ¿él asume una responsabilidad política por sus preguntas? No, usted es responsable de lo que hace. Ahora, el presidente nombra un ministro, el ministro designa a sus viceministros y que alguno de estos viceministros resulte cometiendo un delito. ¿De qué manera implica al presidente? El presidente puede ver de los 180 o 200 viceministros que hubo en los 5 años, puede ver el corazón de cada uno, anticipar y saber, ha sido un error nombrarlo porque sabía que era una persona que podía delinquir. No Pero es tan recuerdo fácil mucho hablar. que uno de sus ofrecimientos en el 2006 era una lucha frontal contra la corrupción. Pero por eso, entonces si ¿qué esto se pasó? hubiera conocido antes, el señor hubiera estado dentro, como hice en otros casos que se sucedieron así en el gobierno. ¿Cómo tomó usted las declaraciones de la ex primera dama Nadine Heredia? ¿Ha tenido, No las tomo en cuenta. calificativos de grueso calibre contra No usted? contesto eso. Creo que les toca contestar por madre mía y por muchas otras cosas, por Mori, el que pagaba los cupos por los narcoaviones, y por los 3 millones, y por las agendas. Yo entiendo la desesperación para distraer, pero no respondo, no me sumo a eso. ¿Cuál es su apreciación respecto a el presidente Pedro Pablo Kuczynski y Lavallato y Odebrecht? Cuando salieron las Islas AG, usted dio una entrevista o unas declaraciones al Diario Expreso en donde usted fue muy directo y duro con el presidente Kuczynski. Dijo que tenía una ONG con Odebrecht. Bueno, porque me hace gracia que haya una obsesión García en el país y a veces ¿Se en Canal mantienen 4. esas declaraciones usted? No, yo lo que digo es, si van a ser suspicaces con todo y sospechar de todo, sospechen de todos. Pero no solamente García. El señor Toledo necesitaba de sus ministros para poner en marcha todo este aparato. La lógica mecánica es muy simple. Cuando un viceministro se corrompe para dar un permiso, utiliza a su director, utiliza a sus empleados menores. Cuando ocurre que una empresa se compra a un presidente de la República, los que tienen que ejecutar eso son sus ministros. Es lo que dije. ¿Usted cree que el presidente Kuczynski debería ser investigado? Yo no creo investigado? nada. Digo que, entonces usted dice que el presidente son Kuczynski tan debe ser investigado. suspicaces conmigo, analicen todas las cosas. Ya ha pasado un tiempo de la salida de Enrique Cornejo del APRA. ¿Cómo ve usted eso? Como decía ayer, la noche de la elección, porque sé reconocer las épocas y sé reconocer los datos, advertí.
Mi estrella se apagó, le sirvió al APRA y estoy alegre de eso, y ahora me aparto. Pero Entonces yo no puedo estar en rivalidad con nadie. Pero la impresión es que de la salida de Cornejo es que precisamente su estrella no se apagó, de que usted quiere seguir brillando en el APRA. Y que no le da espacio a gente como Cornejo para poder brillar él también. Decía Rubén Darío, no escupas al sol sapo por envidia. No, hay unos que me ven brillar porque creen que quiero seguir en la política. Yo he dicho hace tiempo, no estoy ya. Ya entendí que mi tiempo pasó. Soy el primero en reconocerlo. Yo no soy un majadero ni un irracional. Entonces, yo no peleo con nadie. Pero no dejaré nunca de ser aprista. Lo veo muy seguro de que el tema Odebrecht le va a pasar por el costadito nomás. Ayer me preguntaron, ¿qué pasará con el huracán Odebrecht? ¿Pasará al costado? ¿Pasará al costado? Y usted una vez más saldrá indemne de eso. Para cólera de mis adversarios, la desesperación de los que botan espuma porque dicen, ¿cuándo viene Alan García a este lío? Nada más. Bueno, presidente, muchas gracias. No, gracias a usted. Yo estoy en falta con unos señores. Hasta luego. Hasta luego.